Está en la línea telefónica el doctor Francisco Javier Plat Lucero. Él es anestesiólogo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Sergio. Mucho gusto en atender tu llamada y una disculpa pues que no pude trasladarme allá al local porque pues andamos de abueleando aquí recogiendo nietos. No sé, le tocó la ronda, doctor, con los nietos. Tocó la ronda, exacto. No se preocupe. Mire, igual es igual de útil para nosotros que usted nos pueda tomar la llamada porque estamos tratando, pues buscando la orientación para nuestra audiencia y para nosotros mismos sobre este tema del fentanilo. Es decir, mucha gente puede pensar que el fentanilo es utilizado solamente para hacer estas pastillas, estas drogas que se venden tanto en Estados Unidos, pero tiene un uso médico importante el fentanilo, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate, nosotros los anestesiólogos lo empezamos a usar desde las últimas 2 décadas del siglo XX y fue un gran logro para nosotros porque ha mejorado mucho la calidad de nuestras anestesias. Uh-huh. Digamos, hay un antes y después para ustedes como anestesiólogos con el fentanilo. ¿Cuál es el efecto o cuál sería la diferencia entre el fentanilo y lo que usaban antes? Es un narcótico potente, pues. Uh-huh. Antes se usaba la morfina, se usaba heroína, licodona, que todos son derivados de el producto inicial, pues es la planta del opio, ¿no? Sí. Ya después se empezó a sintetizar estos opioides que ya son sintéticos, por lo mismo son mucho más potentes que los naturales, pues. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que la morfina, que es el producto natural, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Obviamente necesitamos muchas dosis, microdosis para poder lograr el efecto que nosotros deseamos en un paciente que se está operando, un paciente posoperado. Antes de eso, pues se usaban puros halogenados, o son los gases que administramos, ¿no? Ya cuando tenemos al paciente intubado, pero el paciente despertaba temblando del dolor, ¿no? Uh-huh. Y duraba mucho para recuperarse, con náuseas, vómito, y la estancia hospitalaria se prolongaba. Ya con las microdosis que usamos con el fentanil, el paciente despierta como si nada, sin dolor, si acaso una pequeña molestia, y no en todos, efectos de náuseas, vómito, pero como es un medicamento que se elimina muy rápido, pues es el ideal para nosotros. Bien, ahora pues grupos criminales han empezado a utilizar el fentanilo para la elaboración de estas drogas que están convertidas, doctor, usted seguramente ha visto estas quejas del gobierno de Estados Unidos y el problema de salud en que se ha convertido, el problema de adicciones en que se ha convertido este tema del fentanilo allá en los Estados Unidos. Acá el presidente López Obrador ha dicho que pues iba a proponer a los médicos y a los científicos sustituir el fentanilo por otra cosa para disminuir su tráfico. ¿Eso es posible? Es decir, sustituir el fentanilo por algo igual de efectivo. Actualmente no. Como te digo, necesitamos de un narcótico potente para poder darle mejor atención, de mejor calidad a un paciente posoperado, con un dolor crónico, el cáncer, todas esas cosas. Retrocederíamos, no te estoy exagerando, como 30 años en el tratamiento de anestesiología, pues. Entonces, yo no tengo la menor duda que el señor presidente tiene la mejor de las intenciones, pero está mal asesorado o no quieren contradecirlo, pues, porque nadie se atreve a hacerlo, ¿no? Pero sería un retroceso muy importante, cuando menos en la anestesiología. Nosotros hemos tenido, o siempre nos han tenido con un control muy estricto en la Secretaría de Salud. Antes en los hospitales teníamos que ir, el jefe de anestesiólogos tenía que ir hasta la Ciudad de México a recoger las ampolletas de fentanil, y si sigue teniendo el mismo estricto control, si nosotros usamos una ampolleta trae 500 microgramos, estoy diciendo, Sergio, son microdosis. Sí. Y no la utilizamos toda en una cirugía.
a veces 3, 4, 5 centímetros, 6, cuando el paciente es de gran peso, ¿no? Sí. Y lo que resta de la ampolleta que trae de 10 mililitros lo desechamos inmediatamente, pues para que no haya ningún mal manejo de los que sobra el medicamento. En México no existe otra presentación médica más que la ampolleta de 10 mililitros de fentanil, y es la que usamos en medicina, ¿verdad? Bien, para que usted pueda utilizarla, doctor, en sus procedimientos, es decir, abundar un poquito más, ¿cuáles son esos controles? ¿A qué tantos controles se tiene usted que someter o se somete en las clínicas en las que usted pueda hacer estos procedimientos? Para darnos una idea de qué tan controlado está. En los servicios hospitalarios que son de servicio público, hay un jefe siempre de anestesiología. Entonces a él le tienes que hacer una justificación. Haz de cuenta, no es una receta propiamente, pero sí es un control, no me acuerdo cómo se llama ahí, el control, a ver a qué paciente es, su número de afiliación, cuál es el procedimiento que se le va a ejecutar, etcétera. Entonces es ampolleta por paciente, no le puedes decir voy a utilizar 3 ampolletas con este paciente, no. Si se te acabó porque la cirugía es de 24 horas, que sí las existen, tienes que volverle a decir, sabes que necesito otra ampolleta porque ya llevo 5 horas en quirófano y voy a necesitar más. Entonces es un estricto control, muy meticuloso ahí en el quirófano. Sí. Y cuando es un servicio particular en los hospitales, también se tiene el mismo control. Es exactamente el mismo control, ¿no? Bien. Sí, nosotros desde ayer que escuché yo la declaración del presidente, pues yo pensé más o menos así como usted, doctor. O sea, bueno, pues el presidente podrá tener buenas intenciones, pero él no es especialista, él no es médico, ¿verdad? Habrá que preguntarle a los médicos exactamente. Y por ejemplo, usted aquí me está dando ya una idea, creo yo, muy exacta, ¿no? Cuando me dice, pues estaremos retrocediendo más o menos unos 30 años en este tema si se eliminara el uso del fentanilo. Estamos hablando de que los pacientes volverían a sufrir mucho, doctor. Sí, imagínate, hay cirugías de los ortopedistas cuando se sueltan dando marrazos y metiendo tornillos en los huesos, pues son procedimientos muy dolorosos, y si no tienes el narcótico allá en la mano, le vas a tener que subir a los gases. Nosotros balanceamos la anestesia con gases halogenados. Ajá. Pero si le haces mucho al dial, que es con el que manejamos el gas, lo puedes tener profundamente anestesiado, pero vemos que la frecuencia se está subiendo. Sí. El paciente está dormido, pero está teniendo dolor, y se le sube la presión y sube la frecuencia, y el que se infarta es el anestesiólogo, ¿no? Porque sabes que está sometiendo a un riesgo que no es necesario a un paciente. Caray. Pues vamos a ver en qué. Es una propuesta que hizo el presidente. Yo simplemente quise buscar a un especialista como usted, doctor, para pues yo mismo aprender un poco, porque lo estoy escuchando de cosas que yo no sabía que ellos conocían, y la gente también para darnos una idea de, en todo caso, los efectos que tendría una eventual prohibición del uso médico del fentanilo, que yo creo que serían pues graves, ¿no? Por lo que usted me está explicando. Sí, yo pienso que a lo mejor habló como ocurrencia el presidente, y seguramente ahorita está el doctor Gatell, que yo lo considero una eminencia, pues le está, o a lo mejor no se atreve a contrariarlo, pero no es un error garrafal. Doctor, yo le agradezco mucho esta explicación, estos minutos. Creo que ya nos ha quedado claro el alcance que tiene el fentanilo en su uso médico, es decir, el beneficio que representa y el perjuicio que representaría si acaso se prohibiera. No, bueno, pues para servirte, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor, y pues a seguir disfrutando de los nietos, ¿no? Gracias, muy amable. Hasta luego. Nos vemos. Es el doctor Francisco Javier Plas Lucero, él es anestesiólogo.